Bajo el sol abrasador de Galilea, en los campos que rodeaban la pequeña aldea de Caná, existía un hombre cuya reputación le precedía por razones extraordinarias. No era conocido por su riqueza, ni por su poder político, ni siquiera por ser un erudito de las Escrituras reconocido en todo Israel. Natanael, hijo de Ptolomeo, había labrado su nombre en los corazones de su comunidad por algo mucho más raro y valioso: su inquebrantable sinceridad. En una época donde las apariencias lo eran todo, donde los líderes religiosos se envolvían en mantos de hipocresía y las transacciones comerciales estaban plagadas de engaños sutiles, este hombre representaba una anomalía viviente. Su palabra era su fianza, y cuando Natanael decía algo, todos sabían que podían construir sus vidas sobre esa certeza. La historia de Natanael comienza realmente mucho antes de su encuentro con Jesús de Nazaret. Creció en una familia humilde pero profundamente devota, donde las Escrituras no eran simplemente textos sagrados que se leían en la sinagoga, sino el fundamento mismo de cada decisión, de cada pensamiento, de cada acción. Su padre, Ptolomeo, era un hombre trabajador que cultivaba higueras y viñedos, enseñando a su hijo que la tierra no perdona las mentiras: o trabajas honestamente, o la cosecha te delata. Esta filosofía agrícola se convirtió en la metáfora perfecta para toda la vida de Natanael. Desde temprana edad, aprendió que los frutos de un hombre revelan la verdad de su carácter y decidió que sus propios frutos serían siempre transparentes como el agua de un manantial. Cuando alcanzó la edad adulta, Natanael se había convertido en un estudiante apasionado de las profecías mesiánicas. Mientras otros jóvenes de su generación se perdían en los placeres mundanos o se conformaban con una fe superficial heredada de sus padres, él pasaba incontables horas bajo la sombra de las higueras, desentrañando los misterios de las Escrituras. Conocía de memoria los pasajes de Isaías que hablaban del siervo sufriente, podía recitar sin error las profecías de Miqueas sobre el nacimiento del ungido en Belén, y se sabía al dedillo las promesas hechas a David sobre un reino eterno. Esta búsqueda no era meramente intelectual para Natanael, era una sed espiritual que consumía su alma. Israel había esperado al Mesías durante siglos, y él estaba determinado a reconocerlo cuando finalmente apareciera. Sin embargo, esta misma profundidad de conocimiento se había convertido también en una fuente de escepticismo cauteloso. Natanael había visto a demasiados falsos profetas levantarse y caer. Había presenciado cómo charlatanes y oportunistas se aprovechaban de las esperanzas mesiánicas del pueblo para su propio beneficio. Cada vez que surgía un nuevo maestro proclamando señales y maravillas, Natanael aplicaba el mismo filtro riguroso. ¿Coincidía con las Escrituras? ¿Cumplía con los criterios proféticos establecidos por los antiguos? Su mente aguda había descartado a decenas de pretendientes y su corazón se había vuelto prudente, no por cinismo, sino por un respeto profundo hacia la verdad. No estaba dispuesto a seguir a cualquiera simplemente porque las multitudes se emocionaran o porque alguien hablara con elocuencia persuasiva. La vida en Caná seguía un ritmo predecible y tranquilo. Natanael dividía su tiempo entre ayudar en los huertos familiares y dedicarse al estudio de la Torá en la sinagoga local. Allí, bajo la tutela de rabinos que valoraban su intelecto penetrante, había desarrollado una reputación de hacer las preguntas más difíciles, las que otros evitaban por temor a parecer irreverentes. Pero nunca hubo malicia en sus cuestionamientos, solo un hambre insaciable por comprender la voluntad de Dios más profundamente. Los ancianos de la comunidad a menudo decían: «Si queréis saber la verdad sin adornos, preguntadle a Natanael. Él no os dirá lo que deseáis escuchar, sino lo que necesitáis saber». Esta reputación se había forjado a través de años de consistencia inquebrantable en cada área de su vida. En las tardes calurosas, Natanael tenía un refugio particular que amaba más que ningún otro lugar en toda Galilea. Era una higuera antigua y majestuosa, situada en las afueras de Caná, cuyas ramas se extendían creando una bóveda natural de sombra fresca. Generaciones anteriores habían buscado descanso bajo ese mismo árbol, pero para Natanael no era simplemente un lugar de reposo físico, sino su santuario espiritual. Allí, lejos del bullicio del mercado y las conversaciones triviales de la vida cotidiana, podía dialogar con Dios sin interrupciones. Se sentaba con las Escrituras desplegadas sobre su regazo, mientras las hojas susurraban con la brisa vespertina, creando una sinfonía natural que parecía acompañar sus meditaciones.
Era bajo esta higuera donde sus pensamientos más profundos tomaban forma, donde sus oraciones más fervientes ascendían al cielo. Las oraciones de Natanael en aquellos días tenían un tema recurrente. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo vendría el prometido, el ungido que redimiría a Israel? Él había memorizado las 70 semanas de Daniel, había calculado los tiempos proféticos, había estudiado las señales que debían preceder la llegada del Mesías. Según su entendimiento, el momento estaba cerca, quizás más cerca de lo que la mayoría imaginaba. Pero también sabía que las apariencias podían engañar y que el Mesías podría llegar de formas que desafiaran las expectativas humanas. Por eso oraba pidiendo discernimiento, pidiendo que Dios le diera ojos para ver más allá de lo obvio, para reconocer la verdad incluso si venía envuelta en formas inesperadas. Nunca imaginó cuán pronto esa oración sería respondida de la manera más sorprendente. La vida de Natanael estaba marcada también por sus relaciones personales genuinas. Aunque era un hombre de principios inquebrantables, no era frío ni distante. Tenía un círculo pequeño pero profundamente leal de amigos, hombres que compartían su pasión por las cosas de Dios. Entre ellos se encontraba Felipe, un pescador de la cercana Betsaida que también ardía con el mismo fuego de expectativa mesiánica. Los dos se habían conocido en una de las peregrinaciones a Jerusalén para la Pascua y habían descubierto una afinidad inmediata. Pasaban horas debatiendo las Escrituras, compartiendo sus interpretaciones, desafiándose mutuamente a profundizar más en los misterios divinos. Felipe admiraba la integridad brutal de Natanael, esa capacidad de llamar a las cosas por su nombre sin importar las consecuencias sociales. Era una amistad forjada en la búsqueda común de algo más grande que ellos mismos. Lo que Natanael no podía saber, mientras continuaba con sus rutinas diarias en Caná, era que cada pregunta que había formulado, cada hora que había pasado estudiando, cada oración que había elevado bajo su amada higuera, lo estaba preparando para el encuentro más transformador de su vida. El Dios que conocía las profundidades de su corazón, que había visto su sinceridad inquebrantable, que había observado cómo este israelita rechazaba el engaño incluso cuando la mentira hubiera sido más conveniente, estaba a punto de responder todas sus preguntas de una manera que superaría sus más salvajes imaginaciones. El escenario estaba preparado, los actores en su lugar, y la historia que cambiaría para siempre el destino de Natanael estaba a punto de comenzar a desarrollarse bajo el cielo galileo. Pero había algo más que hacía a Natanael verdaderamente extraordinario en aquellos tiempos turbulentos. En una sociedad donde las alianzas políticas y religiosas a menudo requerían compromisos morales, donde mantenerse en buenos términos con los poderosos significaba a veces mirar hacia otro lado ante la injusticia, Natanael se había ganado tanto admiradores como críticos por su negativa a jugar esos juegos. Cuando los recaudadores de impuestos abusaban de los pobres, él los confrontaba públicamente. Cuando los fariseos añadían cargas imposibles sobre el pueblo en nombre de la tradición, él cuestionaba su autoridad. No porque fuera un rebelde sin causa, sino porque su brújula moral apuntaba siempre hacia la verdad revelada en las Escrituras, no hacia las conveniencias sociales. Esta característica, este rechazo absoluto al engaño y la hipocresía, era precisamente lo que lo distinguiría cuando finalmente se encontrara cara a cara con aquel que conocía todos los corazones. El sol apenas comenzaba su descenso hacia el horizonte cuando Natanael escuchó los pasos apresurados acercándose por el camino polvoriento. Reconoció inmediatamente el ritmo de la marcha. Era Felipe, pero había algo diferente en su manera de correr. No era la carrera casual de alguien que simplemente tiene prisa, sino el sprint urgente de alguien que lleva noticias que no pueden esperar ni un momento más. Natanael levantó la vista de los pergaminos que había estado estudiando bajo su higuera favorita, y lo que vio en el rostro de su amigo lo dejó completamente desconcertado. Felipe estaba radiante, con una expresión que mezclaba asombro, alegría y una convicción tan intensa que parecía transformar cada rasgo de su rostro. Era la expresión de un hombre que acababa de presenciar algo que había cambiado fundamentalmente su comprensión de la realidad. «Natanael, Natanael», gritaba Felipe mientras aún estaba a varios metros de distancia, sin importarle que su voz resonara por todo el valle. La urgencia en su tono era tan palpable que varios aldeanos se asomaron desde sus hogares, preguntándose qué podría causar tal conmoción. Cuando finalmente llegó junto a la higuera,
Felipe tuvo que detenerse para recuperar el aliento, con las manos apoyadas en las rodillas, el pecho agitado por la carrera y la emoción. Natanael se puso de pie lentamente, enrollando cuidadosamente sus pergaminos, observando a su amigo con esa mezcla de afecto y escepticismo que lo caracterizaba. Conocía a Felipe lo suficientemente bien como para saber que era un hombre de emociones intensas, capaz de entusiasmarse tremendamente, pero también sabía que no era dado a exageraciones vacías. Si Felipe estaba tan alterado, algo significativo debía haber ocurrido. «Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas», declaró Felipe una vez que pudo hablar, las palabras saliendo en una avalancha apresurada. «Es Jesús de Nazaret, el hijo de José». El silencio que siguió a esta proclamación fue ensordecedor. Natanael se quedó completamente inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Durante años, durante décadas, el pueblo de Israel había esperado estas palabras. Cada generación había albergado la esperanza de que el Mesías aparecería en su tiempo. Y ahora, aquí estaba su mejor amigo, sudoroso y sin aliento, afirmando que la espera había terminado. Pero había un problema considerable que inmediatamente saltó a la mente meticulosa de Natanael. Nazaret. Felipe había dicho Nazaret. De todos los lugares en Israel, ¿por qué Nazaret? La respuesta de Natanael fue instantánea, brotando de años de estudio profético. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? No había malicia en su pregunta, solo genuina perplejidad teológica. Natanael conocía sus escrituras mejor que la mayoría de los rabinos en Galilea. Había estudiado cada profecía mesiánica con minucioso detalle. Belén era el lugar, profetizado para el nacimiento del Mesías, según Miqueas. Nazaret ni siquiera era mencionado en las escrituras proféticas. Era una aldea insignificante, tan pequeña y sin importancia que apenas figuraba en los mapas de la época. No tenía historia sagrada, no tenía significado teológico, no tenía conexión alguna con las grandes promesas davídicas. ¿Cómo podía el libertador de Israel, el ungido de Dios, el heredero del trono eterno, provenir de un lugar tan oscuro e irrelevante? Era como decir que el Rey de Reyes nacería en un establo. Impensable para la lógica humana. Pero Felipe no se dejó desanimar por el escepticismo de su amigo. Conocía a Natanael lo suficiente como para saber que no estaba rechazando la idea por terquedad o prejuicio, sino porque su mente analítica estaba luchando con las aparentes contradicciones. En lugar de entrar en un debate teológico prolongado, en lugar de intentar convencer a Natanael con argumentos elaborados, Felipe simplemente extendió su mano y pronunció las dos palabras más poderosas que cualquier escéptico puede escuchar. Ven y ve. Era una invitación simple pero profunda, un desafío a verificar la verdad por uno mismo en lugar de descartarla basándose en suposiciones. Felipe sabía que ninguna cantidad de palabras podría transmitir lo que había experimentado en presencia de este Jesús. Algunas verdades no pueden ser comunicadas, solo experimentadas. Algunos encuentros no pueden ser descritos, solo vividos. Natanael vaciló. Parte de él quería quedarse bajo su higuera, volver a sus estudios tranquilos, evitar lo que podría ser otra decepción en una larga serie de maestros y profetas que no habían cumplido sus promesas grandiosas. Había construido defensas cuidadosas alrededor de su corazón, no por amargura, sino por prudencia. Había visto a demasiadas personas dejarse llevar por el entusiasmo religioso solo para terminar desilusionadas cuando la realidad no coincidía con las expectativas. Pero mirando el rostro de Felipe, viendo la convicción absoluta en los ojos de su amigo, sintió algo removerse en su interior. Quizás era curiosidad, quizás era esperanza, o quizás era el susurro silencioso del Espíritu Santo preparándolo para lo que estaba por venir. Fuera lo que fuera, Natanael tomó la decisión que cambiaría el curso de su eternidad. Iría y vería. El camino desde Caná hasta donde Jesús se encontraba no era largo en términos de distancia, pero para Natanael fue un viaje interior de proporciones épicas. Con cada paso, su mente corría a través de las profecías, buscando alguna manera de reconciliar Nazaret con las promesas mesiánicas. ¿Podría haber algo que había pasado por alto en sus estudios? ¿Algún pasaje oscuro que conectara a Nazaret con el plan redentor de Dios? Felipe caminaba a su lado en un silencio respetuoso, permitiendo que su amigo procesara,
sabiendo que pronto todas las preguntas encontrarían sus respuestas. El sol continuaba su descenso, pintando el cielo galileo con tonos de naranja y púrpura, como si la creación misma estuviera preparando el escenario para un momento de significado cósmico. Mientras se acercaban, Natanael pudo ver a un grupo de hombres reunidos junto al camino. No parecían particularmente impresionantes a primera vista. Pescadores en su mayoría, hombres trabajadores con manos callosas y ropas sencillas. Pero en el centro de ese grupo había alguien que inmediatamente captó la atención de Natanael. Incluso a distancia, había algo en la postura de este hombre, en la manera en que los demás se inclinaban hacia él, que sugería una autoridad que no dependía de vestimentas religiosas elaboradas ni de títulos pomposos. Era una presencia tranquila pero innegable, como un manantial profundo cuyas aguas fluyen silenciosamente pero con poder incesante. Este debía ser Jesús de Nazaret. Lo que sucedió a continuación sacudió los cimientos mismos del mundo de Natanael. Antes de que Felipe pudiera hacer las presentaciones formales, antes de que Natanael pudiera pronunciar una sola palabra de saludo o escepticismo cortés, Jesús levantó la vista, lo miró directamente a los ojos y declaró: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». El tiempo pareció detenerse. El ruido del mundo se desvaneció. Todo el universo se redujo a ese momento, a esas palabras, a esa mirada penetrante que parecía ver no solo el exterior de Natanael, sino cada rincón escondido de su alma. Jesús no estaba haciendo una observación superficial ni un cumplido casual. Estaba proclamando públicamente la característica más definitoria de la identidad de Natanael, el rasgo por el cual había sido conocido toda su vida, pero que él nunca le había mencionado a este nazareno. Natanael se quedó atónito. ¿Cómo podía este hombre, a quien nunca había visto antes, conocer algo tan íntimo sobre su carácter? No había forma humana posible de que Jesús supiera sobre la reputación de integridad que Natanael había cultivado durante décadas. No se habían movido en los mismos círculos, no tenían conocidos en común que pudieran haber compartido información. Y sin embargo, con absoluta certeza, Jesús había identificado la esencia misma de quién era Natanael. La mente analítica de Natanael, siempre buscando explicaciones racionales, se encontró completamente desarmada. No había explicación natural para este conocimiento sobrenatural. Era como si Jesús hubiera leído un libro sobre su vida que solo el mismo Natanael y Dios conocían. La respuesta de Natanael brotó de su asombro. «Rabí, ¿de dónde me conoces?». Era la pregunta de un hombre cuyo universo ordenado acababa de ser sacudido, cuyas categorías cuidadosamente construidas de lo posible y lo imposible estaban siendo reescritas en tiempo real. No era una pregunta retórica ni un desafío hostil. Era la pregunta genuina de alguien que se encuentra cara a cara con algo que trasciende completamente su comprensión. Natanael, el hombre que siempre había tenido respuestas, que podía citar capítulo y versículo para casi cualquier cuestión teológica, se encontró de repente en la posición poco familiar de ser el estudiante desconcertado ante un maestro cuya sabiduría excedía todo lo que había conocido anteriormente. Lo que Jesús dijo a continuación completaría la demolición de toda duda que pudiera permanecer en el corazón de Natanael. Era una respuesta que no solo contestaría la pregunta inmediata, sino que abriría una ventana a realidades que Natanael apenas había soñado posibles. El encuentro que había comenzado con escepticismo prudente estaba a punto de transformarse en la revelación más extraordinaria de toda su vida. Bajo el cielo galileo, mientras las sombras se alargaban y las estrellas comenzaban a aparecer, un hombre sin engaño estaba descubriendo que toda su búsqueda, todas sus oraciones, todos sus estudios habían sido preparación para este momento preciso. El Mesías que había buscado en los pergaminos estaba ahora parado frente a él, en carne y hueso, conociendo su corazón más profundamente de lo que él mismo lo conocía. La pregunta de Natanael quedó suspendida en el aire de la tarde galilea como una oración sin respuesta. ¿De dónde me conoces? Sus ojos, entrenados durante años para detectar el engaño, estudiaban intensamente el rostro de Jesús, buscando alguna señal de manipulación, algún indicio de que esto era simplemente un truco elaborado de un hábil lector de personas. Pero lo que encontró en aquellos ojos le quitó el aliento. No había astucia allí, no había el brillo calculador de quien está ejecutando un engaño. En su lugar, había una profundidad insondable, una sabiduría antigua mezclada con una compasión tan pura que parecía desafiar la descripción.
Era como mirar a un pozo sin fondo de luz, como si en los ojos de este carpintero de Nazaret pudiera vislumbrar algo de la eternidad misma. Jesús sonrió, no con la sonrisa condescendiente de quien tiene un secreto y disfruta manteniéndolo oculto, sino con la calidez de quien está a punto de compartir un regalo precioso. «Antes de que Felipe te llamara», comenzó Jesús, su voz clara y resonante con una autoridad que no necesitaba gritar para hacerse escuchar. «Cuando estabas bajo la higuera, te vi». 8 palabras, solo 8 palabras sencillas en arameo. Pero para Natanael, esas 8 palabras contenían más peso teológico que todos los tratados rabínicos que había estudiado en su vida. Porque Natanael sabía con absoluta certeza que nadie había estado con él bajo aquella higuera. Era su santuario privado, su lugar secreto de comunión con Dios. Estaba ubicada en un rincón apartado, fuera de la vista de los caminos transitados, deliberadamente elegida para garantizar soledad y privacidad. La mente de Natanael retrocedió inmediatamente a ese momento específico bajo la higuera. No había sido una tarde ordinaria de estudio. Había estado luchando con una oración particularmente intensa, derramando su corazón ante Dios con una vulnerabilidad que nunca mostraría en público. Había estado cuestionando, tal vez por milésima vez, si el Mesías realmente vendría en su generación, si él llegaría a ver con sus propios ojos el cumplimiento de las promesas que había estudiado durante toda su vida. Había estado confesando sus propias dudas, sus miedos de que tal vez todo fuera una esperanza vana, una fantasía nacional que nunca se materializaría. Esos eran los pensamientos y las oraciones que había compartido solo con Dios, bajo las ramas protectoras de su higuera amada. Y ahora, este Jesús de Nazaret, este hombre al que supuestamente nunca había visto antes, afirmaba haberlo visto precisamente en ese momento y en ese lugar. No era simplemente que Jesús supiera que Natanael pasaba tiempo bajo higueras en general. Cualquier persona de Galilea podía hacer esa suposición razonable sobre un estudioso de las Escrituras. No, la especificidad de la declaración era imposible de ignorar. Te vi. No era una generalización vaga. Era una afirmación concreta de presencia testigo en un momento específico. Jesús estaba diciendo que había observado a Natanael en su momento más privado, más vulnerable, más íntimo. Era como si hubiera estado allí, invisible pero presente, escuchando cada palabra susurrada, viendo cada lágrima de frustración y anhelo que había rodado por las mejillas de Natanael. La implicación era devastadora en su claridad. Solo había una forma en que alguien podría saber lo que ocurrió bajo aquella higuera sin haber estado físicamente presente. Tendría que poseer omnisciencia. Tendría que tener la capacidad de ver más allá de las limitaciones del espacio y el tiempo. Tendría que tener atributos que las Escrituras reservaban exclusivamente para Dios mismo. Natanael, el estudiante meticuloso de la Torá, el hombre que podía citar de memoria los atributos divinos según Moisés y los profetas, reconoció inmediatamente lo que estaba sucediendo. No estaba simplemente en presencia de un profeta talentoso o un maestro sabio. Estaba cara a cara con alguien que operaba en un plano completamente diferente de existencia. La fe de Natanael, construida sobre años de estudio cuidadoso y búsqueda sincera, no necesitó una larga reflexión para hacer el salto. En un momento de claridad cristalina, todas las piezas del rompecabezas teológico que había estado ensamblando durante décadas cayeron en su lugar. Las profecías de Isaías sobre Emmanuel, Dios con nosotros. Las palabras de Daniel sobre el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Las promesas davídicas de un reino eterno. Todo convergía en este momento, en este hombre que se paraba frente a él con la tranquilidad de quien conoce todos los secretos del universo. Nazaret dejó de ser un obstáculo teológico y se convirtió en parte de un plan mucho más grande y misterioso de lo que Natanael había imaginado. Dios, aparentemente, tenía sentido del humor divino, eligiendo lo humilde para confundir a lo orgulloso. La declaración que surgió de los labios de Natanael no fue el resultado de una manipulación emocional ni de un entusiasmo irracional. Fue la conclusión lógica e inevitable de un hombre cuyo amor por la verdad lo obligaba a seguirla donde quiera que condujera, incluso cuando desafiara todas sus expectativas previas. «Rabí», proclamó Natanael con voz que temblaba por la magnitud de lo que estaba confesando, «tú eres el Hijo de Dios,
Tú eres el Rey de Israel. No eran títulos escogidos al azar ni cumplidos exagerados. Cada palabra estaba cargada de significado teológico profundo. Hijo de Dios era un término mesiánico que reconocía la relación única entre el ungido y el Padre Celestial. Rey de Israel afirmaba la legitimidad davídica y el derecho a reinar sobre el pueblo escogido. En 2 declaraciones cortas, Natanael estaba confesando lo que tomaría a otros discípulos años comprender plenamente. Pero Jesús, lejos de mostrarse satisfecho con este reconocimiento, temprano, respondió con palabras que abrirían aún más los ojos de Natanael a la magnitud de lo que estaba por venir. ¿Por qué te dije que te vi debajo de la higuera, crees?, preguntó Jesús, con un tono que mezclaba gentil reproche con promesa emocionante. Cosas mayores que estas verás. Era casi como si Jesús estuviera diciendo: Natanael, si esto te ha impresionado, si un simple acto de conocimiento sobrenatural ha sido suficiente para convencerte, espera a ver lo que realmente está por venir. Esto es apenas la introducción, el primer párrafo del primer capítulo de una historia que redefinirá todo lo que crees saber sobre Dios, el cielo y la tierra. Y entonces vino la promesa que sellaría para siempre el destino de Natanael como uno de los 12 apóstoles. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta no era una predicción ordinaria. Jesús estaba haciendo referencia directa a uno de los pasajes más significativos del Antiguo Testamento. La visión de Jacob en Betel, donde vio una escalera que conectaba el cielo y la tierra, con ángeles ascendiendo y descendiendo. Pero Jesús no estaba simplemente recordando una historia antigua. Estaba declarando que Él mismo era esa escalera, el punto de conexión entre lo divino y lo humano, el puente entre el cielo y la tierra. Era una afirmación de tal magnitud que incluso el teológicamente sofisticado Natanael debe haberse tambaleado ante sus implicaciones. En ese momento, bajo el cielo galileo que se oscurecía, mientras las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el firmamento, Natanael tomó la decisión más importante de su vida. No fue una decisión impulsiva nacida de emocionalismo religioso. Fue la elección deliberada de un hombre que había buscado la verdad toda su vida y al encontrarla de manera tan inesperada en un carpintero de Nazaret, estaba dispuesto a apostar todo lo que era y todo lo que tenía en esa verdad. Dejó atrás su higuera, sus estudios solitarios, su vida predecible en Caná. Se unió al pequeño grupo de discípulos que rodeaban a Jesús, comenzando un viaje que lo llevaría a presenciar milagros que desafiarían toda lógica, enseñanzas que revolucionarían su comprensión de Dios, y finalmente, una muerte y resurrección que probarían de una vez por todas que el hombre sin engaño de Caná había encontrado al Mesías verdadero. El encuentro bajo la higuera invisible se convirtió en el momento definitorio de la vida de Natanael. Años después, cuando contaba su historia a otros, siempre volvía a ese instante cuando Jesús demostró conocerlo más profundamente de lo que él se conocía a sí mismo. Para Natanael, no fue el vino en Caná, ni las multitudes alimentadas, ni siquiera la resurrección de Lázaro lo que cimentó su fe. Fue el simple hecho de que el Hijo de Dios se había tomado el tiempo de verlo, conocerlo y llamarlo por su nombre cuando nadie más estaba mirando. En ese acto de atención divina personalizada, Natanael descubrió que el Dios del universo no era una fuerza impersonal ni un concepto filosófico abstracto, sino un Padre amoroso que conoce cada higuera donde sus hijos derraman sus corazones y que responde a la búsqueda sincera con revelación personal. Los días que siguieron al encuentro junto al camino marcaron el comienzo de una transformación que afectaría cada aspecto de la existencia de Natanael. Ya no era simplemente el estudioso solitario de Caná que pasaba sus tardes bajo una higuera meditando sobre profecías abstractas. Se había convertido en un testigo ocular, un participante activo en el drama de redención que había estudiado durante décadas desde la distancia segura de los textos antiguos. Ahora caminaba al lado del protagonista de esa historia, el Mesías hecho carne, y cada día traía nuevas revelaciones que ampliaban su comprensión de quién era Dios y qué significaba ser parte del pueblo escogido. Los otros discípulos pronto aprendieron que Natanael era diferente. Donde algunos se conformaban con aceptar las cosas tal como se presentaban, él constantemente buscaba profundizar, comprender las capas de significado detrás de cada parábola, cada milagro, cada enseñanza. Una de las primeras lecciones que,
Natanael tuvo que aprender como discípulo fue que seguir a Jesús significaba abrazar una paradoja constante. El Mesías que había imaginado durante sus años de estudio era una figura gloriosa que vendría con poder político evidente, derrocando a los romanos y restaurando el reino de David a su antigua gloria. Pero Jesús operaba según una lógica completamente diferente. Sanaba a los enfermos, pero luego les pedía que no divulgaran la noticia. Poseía el poder de llamar legiones de ángeles, pero escogió no usarlo cuando era arrestado. Hablaba de un reino, pero no uno que se conquistara con espadas y escudos. Para Natanael, cuya mente valoraba la consistencia lógica, estas aparentes contradicciones inicialmente presentaron desafíos. Pero gradualmente comenzó a comprender que el reino de Dios funcionaba según principios que trascendían la sabiduría humana ordinaria. El carácter de Natanael, su famosa incapacidad para el engaño, se convirtió tanto en una fortaleza como en una fuente ocasional de tensión dentro del grupo de discípulos. Cuando los demás apóstoles comenzaban a politiquear sobre quién sería el mayor en el reino, Natanael señalaba directamente la vanidad de tales conversaciones, recordándoles las enseñanzas de Jesús sobre la humildad. Cuando Pedro, en su característica impulsividad, hacía promesas grandiosas sobre su lealtad inquebrantable, Natanael gentilmente pero firmemente le recordaba que la sinceridad verdadera se demostraba con acciones, no con palabras. Esta honestidad brutal no siempre lo hacía popular en el momento, pero con el tiempo, los demás aprendieron a valorar su voz como una brújula moral que los mantenía enfocados en lo esencial cuando las distracciones amenazaban con desviarlos del camino. Hubo un momento particular durante el ministerio de Jesús que reveló la profundidad del discernimiento espiritual que Natanael había desarrollado. Fue después de la alimentación de los 5.000, cuando las multitudes querían hacer rey a Jesús por la fuerza. Mientras otros discípulos se dejaban llevar por la emoción del momento, imaginando que finalmente había llegado el momento de establecer el reino terrenal, Natanael permanecía pensativo y cauteloso. Esa noche, cuando Jesús se había retirado solo a la montaña a orar y los discípulos remaban contra el viento en el mar de Galilea, Natanael reflexionaba sobre lo que realmente significaba el título Rey de Israel, que él mismo había proclamado en su primer encuentro. Comenzaba a comprender que había dimensiones de ese reino que escapaban a la comprensión puramente política o militar que prevalecía en el pensamiento judío de la época. El don de Natanael para ver más allá de las apariencias superficiales se manifestó de manera poderosa cuando los líderes religiosos comenzaron a oponerse sistemáticamente a Jesús. Mientras algunos discípulos se preguntaban por qué los fariseos y saduceos, hombres supuestamente dedicados a Dios, rechazaban tan vehementemente al Mesías, Natanael entendía la dinámica con dolorosa claridad. Él mismo había sido parte de ese mundo de estudios religiosos. Había visto desde dentro cómo el orgullo intelectual y el apego al poder podían cegar incluso a las mentes más educadas. Reconocía en la oposición de los líderes religiosos la misma hipocresía que siempre había rechazado en su propia vida. Eran, en muchos sentidos, lo opuesto a lo que Jesús había visto en él. Israelitas en quienes había mucho engaño. Hombres que usaban la religión como máscara para esconder corazones que buscaban su propia gloria en lugar de la gloria de Dios. A medida que el ministerio de Jesús progresaba y las tensiones con las autoridades religiosas se intensificaban, Natanael enfrentó sus propias batallas internas. Parte de él quería que Jesús usara su poder obvio de manera más directa, que silenciara a sus críticos con demostraciones innegables de autoridad divina. Había presenciado suficientes milagros como para saber que Jesús podría, con una sola palabra, hacer que sus enemigos cayeran de rodillas. Pero Jesús consistentemente elegía un camino diferente, uno de enseñanza paciente, de encuentros transformadores uno a uno, de sembrar semillas que podrían tomar tiempo en germinar. Natanael luchaba con la tensión entre el poder que Jesús poseía y la humildad con la que elegía ejercerlo. Era otra paradoja que desafiaba su comprensión, pero que, gradualmente, comenzó a revelar verdades más profundas sobre la naturaleza misma de Dios. La honestidad de Natanael también significaba que era capaz de hacer preguntas que otros temían formular. En una ocasión, después de una enseñanza particularmente desafiante sobre comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre, palabras que causaron que muchos seguidores se alejaran escandalizados, Natanael se acercó a Jesús privadamente. No para abandonarlo, sino para buscar
entendimiento más profundo. «Maestro», preguntó con la franqueza que lo caracterizaba, «¿por qué hablas en términos que sabes causarán ofensa? Tienes el poder de presentar la verdad de manera que las multitudes la acepten fácilmente». La respuesta de Jesús fue reveladora. El reino de Dios no se construía sobre la base de seguir a las multitudes que buscaban pan y espectáculo, sino sobre la roca sólida de aquellos dispuestos a abrazar verdades difíciles porque amaban la verdad más que su propia comodidad. Con el tiempo, Natanael se convirtió en un recurso invaluable para los otros discípulos cuando luchaban con cuestiones teológicas complejas. Su profundo conocimiento de las Escrituras, combinado con su experiencia directa de caminar con Jesús, le permitía tender puentes entre el antiguo y el nuevo pacto, de maneras que iluminaban la continuidad del plan divino a través de las eras. Cuando los discípulos se preguntaban cómo las enseñanzas de Jesús se relacionaban con la ley de Moisés, Natanael podía mostrarles cómo Jesús no estaba aboliendo la ley, sino cumpliéndola, llevándola a su intención original que las capas de tradición humana habían oscurecido. Era como si toda su vida de estudio previo hubiera sido preparación para este papel de intérprete y maestro dentro de la comunidad apostólica. Pero quizás el aspecto más notable del discipulado de Natanael fue cómo mantuvo su esencia fundamental, su rechazo al engaño, mientras simultáneamente crecía y se transformaba. A diferencia de algunos que, al encontrar nueva verdad, abandonan completamente su identidad anterior, Natanael integró lo viejo y lo nuevo. Seguía siendo el hombre de integridad inquebrantable que Jesús había identificado en su primer encuentro, pero ahora esa integridad estaba iluminada por una comprensión más profunda de la gracia, la misericordia y la complejidad de la obra redentora de Dios. No se volvió cínico a pesar de presenciar la hipocresía religiosa de cerca. En cambio, se volvió más compasivo, entendiendo que el mismo orgullo que condenaba en los fariseos era una tentación que acechaba en su propio corazón. Hubo momentos de inmensa alegría durante esos años de discipulado. Natanael estuvo presente en Caná cuando Jesús convirtió el agua en vino, un milagro que ocurrió en su propia ciudad natal, validando de manera poderosa su decisión de seguir a este nazareno. Presenció la transfiguración, aunque como parte del grupo más amplio de discípulos en lugar del círculo íntimo de Pedro, Santiago y Juan. Participó en la alimentación de las multitudes, sintiendo en sus propias manos cómo el pan se multiplicaba milagrosamente. Cada uno de estos eventos no era simplemente un espectáculo sobrenatural, sino una lección teológica, una revelación sobre quién era Dios y cómo interactuaba con su creación. Para Natanael, cada milagro confirmaba lo que había confesado junto a aquel camino galileo. Este era verdaderamente el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Pero también hubo momentos de confusión y dolor. Cuando Jesús comenzó a hablar explícitamente sobre su sufrimiento venidero, sobre su muerte en Jerusalén, Natanael se encontró en territorio teológico desconcertante. Conocía las profecías sobre el siervo sufriente en Isaías, pero la tradición rabínica las había interpretado de manera que evitaban la idea de un Mesías que realmente moriría. ¿Cómo podía el Rey eterno morir? ¿Cómo podía el que poseía todo poder ser sometido a la violencia de sus enemigos? Estas preguntas atormentaban a Natanael durante las noches y aunque no tenía respuestas completas, su fe en quien Jesús era se mantuvo firme. Había aprendido que había misterios en los planes de Dios que solo se revelarían en su tiempo apropiado, y que su tarea no era comprenderlo todo, sino confiar en el que sí lo comprendía todo. Los eventos que llevaron a la crucifixión pusieron a prueba todo lo que Natanael creía saber sobre Dios, la justicia y el plan mesiánico. Cuando las autoridades arrestaron a Jesús en Getsemaní, cuando lo arrastraron a través de juicios simulados en medio de la noche, cuando la multitud que una vez lo había aclamado ahora gritaba por su crucifixión, Natanael sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todas las promesas sobre el reino, todas las enseñanzas sobre el triunfo de la verdad, parecían burlarse de él mientras observaba impotente cómo clavaban a su maestro en una cruz romana. Para un hombre cuya vida entera se había construido sobre la búsqueda de la verdad, ver a la verdad encarnada siendo tratada como un criminal común era una agonía casi insoportable. Se mantuvo a distancia del Gólgota, no por cobardía, sino porque el dolor era tan profundo que sentía que su corazón literalmente podría partirse en dos. Durante las horas oscuras que siguieron a la muerte de Jesús, mientras su cuerpo yacía en la tumba de José de Arimatea,
Natanael luchó con dudas más profundas que cualquiera que había experimentado antes. ¿Había estado equivocado? ¿Había malinterpretado las señales, las profecías, ese encuentro inicial que había parecido tan claramente divino? Su mente, entrenada en el análisis riguroso, repasaba cada momento, cada enseñanza, buscando dónde podría haberse equivocado. Pero cada vez que revisaba los eventos, el conocimiento sobrenatural bajo la higuera, los milagros innegables, las enseñanzas que resonaban con autoridad divina, llegaba a la misma conclusión. Jesús era quien había afirmado ser. Pero si eso era cierto, ¿cómo podía estar muerto? La contradicción parecía imposible de resolver, y Natanael pasó el sábado en un estado de duelo confuso, atrapado entre la fe y la desesperación. Y entonces llegó el domingo, y con él, noticias que inicialmente parecían demasiado buenas, demasiado imposibles para ser verdad. María Magdalena corría con reportes de una tumba vacía, de ángeles que proclamaban resurrección, de haber visto al Señor vivo. Pedro y Juan habían confirmado que el cuerpo había desaparecido. Pero para Natanael, cuya mente requería evidencia sólida, estos reportes generaban más preguntas que respuestas. ¿Habían robado el cuerpo? ¿Era algún tipo de fraude elaborado? Su naturaleza escéptica, la misma que lo había protegido de seguir a falsos profetas durante años, ahora luchaba con aceptar algo que desafiaba todas las leyes naturales conocidas. Y sin embargo, una parte de él, la parte que se había encontrado con lo sobrenatural bajo aquella higuera, susurraba que quizás, solo quizás, el Dios que conocía los corazones podía también conquistar la muerte. La confirmación vino cuando Jesús se apareció a los discípulos reunidos en el aposento alto. Natanael estaba allí, las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías, cuando de repente Jesús estaba en medio de ellos, mostrando las heridas en sus manos y su costado, pronunciando palabras de paz que desvanecieron instantáneamente el terror y la confusión. Para Natanael, este momento fue aún más transformador que su encuentro inicial. Entonces había descubierto que Jesús era el Mesías. Ahora estaba descubriendo que el Mesías había derrotado al enemigo final, que la muerte misma había sido vencida, que todas las promesas sobre un reino eterno no eran metafóricas, sino literal y gloriosamente verdaderas. Las lágrimas que habían estado atascadas durante 3 días de duelo finalmente fluyeron, pero ahora eran lágrimas de una alegría tan profunda que no tenía palabras para expresarla. En los 40 días que siguieron, mientras Jesús se aparecía repetidamente a sus discípulos, enseñándoles y preparándolos para lo que vendría, Natanael recibió una educación teológica que eclipsaba todos sus años previos de estudio. Finalmente comprendía cómo las profecías aparentemente contradictorias sobre el Mesías, algunas hablando de gloria y reino, otras de sufrimiento y rechazo, se reconciliaban en el plan de 2 venidas de Dios. Entendía ahora que el reino no era simplemente una restauración política de Israel, sino una invasión de la eternidad en el tiempo, un gobierno espiritual que transformaba corazones antes de transformar naciones. Las piezas del rompecabezas teológico que había estado ensamblando toda su vida finalmente formaban una imagen completa y coherente, más hermosa y compleja de lo que había imaginado. Cuando Jesús ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, dejando a los discípulos con la promesa del Espíritu Santo y la comisión de ser testigos hasta los confines de la tierra, Natanael se encontró en una encrucijada. Tenía entonces alrededor de 30 y tantos años, una edad donde muchos hombres de su tiempo ya estaban bien establecidos en sus carreras y vidas familiares. Podría regresado a Caná, retomado su vida estudiosa, satisfecho con haber conocido al Mesías. Pero eso habría sido un engaño, una traición a todo lo que había experimentado y aprendido. El hombre sin engaño no podía vivir una mentira, y vivir como si los últimos 3 años no hubieran sucedido habría sido la mentira más grande de todas. Así que tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Dedicaría cada día que le quedara a proclamar lo que había visto y experimentado. La tradición posterior sugiere que Natanael, también conocido como Bartolomeo, en los listados de los 12 apóstoles, llevó el Evangelio a regiones lejanas que nunca había imaginado visitar. Algunos registros históricos lo sitúan predicando en Armenia, otros en India, algunos en Arabia o Mesopotamia. La veracidad precisa de estos relatos es difícil de verificar con certeza histórica, pero lo que no se puede disputar es que este discípulo,
el que Jesús había identificado como un israelita, sin engaño, dedicó su vida post-ascensión a ser exactamente eso, un testigo veraz de lo que había visto. No embellecía los relatos para hacerlos más atractivos, no ocultaba las partes difíciles de la historia cuando lo hacían enfrentar persecución, no comprometía el mensaje para ganar aceptación. Su integridad fundamental permaneció intacta, ahora iluminada por la revelación completa de Cristo resucitado. Los desafíos que Natanael enfrentó en su ministerio apostólico fueron considerables. Proclamar un Mesías crucificado era escándalo para los judíos, como Pablo más tarde escribiría. Explicar la resurrección a audiencias gentiles que no tenían contexto teológico para comprenderla requería paciencia y creatividad infinitas. Pero Natanael poseía algo que muchos evangelistas carecían: la capacidad de conectar el mensaje del Evangelio con las profecías del Antiguo Testamento de manera que mostraba la coherencia divina del plan de salvación a través de las eras. Podía abrir los rollos de Isaías y mostrar cómo cada detalle de la pasión de Cristo había sido prefigurado. Podía explicar los sacrificios del templo de manera que revelaban su cumplimiento en el Cordero de Dios. Su erudición, lejos de ser abandonada en su conversión, se había convertido en una herramienta poderosa al servicio del Evangelio. Las tradiciones de la Iglesia primitiva, aunque deben tomarse con cautela dado el tiempo transcurrido y la naturaleza de su transmisión, sugieren que Natanael eventualmente enfrentó el martirio por su fe. Según algunos relatos, fue desollado vivo por rehusarse a negar a Cristo, una muerte horriblemente dolorosa que testifica tanto a la crueldad de sus perseguidores como a la profundidad de su convicción. Si estos relatos son precisos, y hay razones para creer que al menos capturan la esencia de lo que le sucedió, entonces el final de Natanael fue consistente con toda su vida. Prefirió soportar cualquier sufrimiento antes que vivir una mentira. El israelita sin engaño permaneció sin engaño hasta el final, sellando su testimonio con su propia sangre, uniéndose así a su maestro en la comunión del sufrimiento redentor. Pero el verdadero legado de Natanael trasciende los detalles biográficos de su ministerio y muerte. Su historia ha inspirado a innumerables creyentes a lo largo de 2 milenios a cultivar esa misma transparencia radical ante Dios, esa misma búsqueda inflexible de la verdad que caracterizó su vida. En un mundo donde el engaño es endémico, donde las personas proyectan imágenes falsas en redes sociales, donde los líderes religiosos a veces predican una cosa y viven otra, donde la autenticidad es rara y valiosa, la figura de Natanael se yergue como un recordatorio de que Dios ve y valora la sinceridad del corazón por encima de todas las apariencias externas. Jesús no lo llamó por su conocimiento erudito, ni por sus logros religiosos, sino por la cualidad fundamental de su carácter. No había engaño en él. Para aquellos que hoy se sientan bajo sus propias higueras metafóricas, espacios privados de búsqueda espiritual donde luchan con dudas, preguntas y anhelos que nunca comparten públicamente, la historia de Natanael ofrece un mensaje poderoso. Dios ve, Dios conoce, Dios se revela a aquellos que lo buscan con corazones sinceros, incluso cuando esa búsqueda está llena de preguntas difíciles y dudas honestas. El encuentro de Natanael con Jesús nos enseña que la duda intelectual honesta no es enemiga de la fe. De hecho, cuando se combina con una disposición genuina a seguir la verdad donde quiera que conduzca, puede ser el camino hacia una fe más profunda y auténtica que la aceptación acrítica. La pregunta inicial de Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, resuena a través de los siglos como un recordatorio de que Dios constantemente desafía nuestras expectativas y prejuicios. El Mesías no vino de la manera que los eruditos habían previsto, no estableció el tipo de reino que los nacionalistas esperaban, no cumplió con las especificaciones que la sabiduría humana habría dictado. Pero vino exactamente como debía venir para cumplir el plan perfecto de Dios. Natanael nos enseña que la verdadera sabiduría no consiste en aferrarse rígidamente a nuestras propias concepciones de cómo deberían ser las cosas, sino en mantener nuestros corazones abiertos a las sorpresas de Dios, dispuestos a revisar nuestras ideas cuando la verdad se revela de formas inesperadas. El llamado final de Jesús a Natanael, la promesa de ver el cielo abierto y los ángeles ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre, encuentra su cumplimiento no solo en los milagros específicos que Natanael presenció durante el ministerio terrenal de Cristo, sino en la realidad continua de la mediación de Cristo entre el cielo y la tierra. Cada vez que un creyente ora y es escuchado, cada vez que el Espíritu Santo desciende para traer convicción o consuelo,
Cada vez que la gracia de Dios se extiende hacia la humanidad caída, se está cumpliendo esa promesa. Natanael vio el comienzo de esta realidad. Nosotros vivimos en su continuación, esperando su consumación final, cuando el cielo y la tierra se unan completamente en la nueva creación. La vida de Natanael nos desafía a examinar nuestras propias vidas con honestidad brutal. ¿Somos israelitas en quienes no hay engaño? ¿O hemos permitido que las máscaras sociales, las medias verdades convenientes y las autojustificaciones erosionen nuestra integridad fundamental? En una cultura que a menudo premia la imagen sobre la sustancia, la narrativa cuidadosamente curada sobre la verdad vulnerable, el ejemplo de Natanael nos llama de vuelta a una autenticidad radical, no porque seamos perfectos. Ciertamente Natanael no lo era, sino porque estamos comprometidos a vivir en la verdad, a llamar al pecado por su nombre, a no engañarnos a nosotros mismos sobre nuestras propias motivaciones y fallas. Esta transparencia ante Dios es el terreno fértil donde la verdadera transformación puede ocurrir. Al final, la historia de Natanael es la historia de cada buscador sincero de la verdad, que, al encontrarla en la persona de Jesucristo, descubre que la verdad no es un concepto abstracto, sino una persona viva que conoce sus pensamientos más íntimos, ve sus momentos más privados y lo llama a una relación que transforma todo. El hombre que una vez estudió profecías bajo una higuera se convirtió en parte del cumplimiento de esas profecías, un eslabón vivo en la cadena de testigos que conecta el plan eterno de Dios con cada generación subsiguiente. Su legado perdura no en monumentos de mármol o instituciones que llevan su nombre, sino en cada corazón que opta por caminar en verdad, en cada vida que rechaza el engaño a favor de la autenticidad radical ante Dios y los hombres. Y en eso, Natanael, el israelita sin engaño que encontró al Mesías, continúa hablando, siglos después de que su voz se silenció en esta tierra.